Sí, lo primero, quería mandar un saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de Instagram y agradecer a las Juventudes Socialistas de La Laguna que, bueno, no esta entrevista de hoy, que seguramente sea el acto, el acontecimiento menos importante que hagáis, pero sí toda la actividad que venís desarrollando. Y aunque os parezca que no, desde aquí se os sigue y queríamos desde el partido también trasladaros nuestro reconocimiento, porque a pesar de ser una agrupación, habrá otras más grandes, una agrupación pequeña, la verdad es que mantenéis una actividad, yo creo que constante y sobre todo creo que muy acertada en lo que tiene que ver con la labor política que estamos desarrollando los socialistas en el conjunto de España, pero sobre todo en Canarias, ¿no? Así que felicidades por el trabajo que hacéis y a vuestra disposición para lo que queráis preguntar y pueda responder, porque ya anuncio que yo también tengo incertidumbres, como las tenemos todos de cara al futuro. Pues decirle que no es ni menos ni la menos importante, ¿vale? Es un acto importante, uno de los más importantes segurísimo. Muchas gracias por sus palabras. Intentamos ser desde Juventudes, ¿vale? La más activa, intentamos siempre hacer actividades, pensamos cuando nos reunimos y eso es lo que queremos. Si se nos está viendo, pues estamos haciendo las cosas bien, estamos por el buen camino entonces. Seguro que sí. Pues voy a hacer la primera pregunta y Ujú. sería, ¿en qué está trabajando el Senado por parte del Grupo Socialista en el estado de alarma en el que nos encontramos? Bueno, el Senado no ha parado de trabajar, igual que no ha parado de trabajar el Congreso, ni el Parlamento de Canarias, ni el conjunto de la arquitectura institucional del Estado, ¿no? A todos sus niveles. Lo que hemos tenido que hacer, lógicamente, es adaptarnos a las actuales circunstancias, pero seguir manteniendo viva la llama de la democracia y del funcionamiento institucional. Hemos tenido que, lógicamente, que paralizar y suspender todas aquellas actividades presenciales e intentar utilizar las herramientas a nuestro alcance para mantener las juntas de portavoces, para haber celebrado dos plenos durante el estado de alarma, el último con sesión de control al gobierno, donde comparecieron todos los ministros y ministras y sometieron las preguntas de los grupos de la oposición. Y mantenemos una actividad, yo creo que importante dentro de las restricciones que tenemos en este momento. Y paralelamente, el Grupo Parlamentario Socialista, además de participar, lógicamente, en las sesiones parlamentarias, pues tenemos una actividad parlamentaria muy importante desde el primer momento. Decidimos que íbamos a utilizar todos los medios telemáticos a los que hubiera lugar para tener una actividad diaria con los representantes del Grupo Parlamentario Socialista. Tenemos 113 senadores y senadoras y probablemente somos el grupo parlamentario que mejor representa la diversidad territorial de España. Mm. Tenemos prácticamente representantes de todos los territorios, luego de muchas de vuestras islas y mantenemos un contacto y reuniones diarias, por un lado con todas las comisiones, con nuestros compañeros en las diferentes comisiones y por otro lado con los compañeros de cada territorio, de cada comunidad autónoma. Hemos mantenido ya una veintena de reuniones. En fin, las reuniones no son un fin en sí mismo, las reuniones y verse está muy bien, pero además lo que intentamos son dos cosas. Por un lado, hemos extraído y priorizado toda la cantidad ingente de información que todos los días traslada el gobierno a través de las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros y en las ruedas de prensa. Hay muchísimas medidas que se están tomando, todas ellas destinadas a hacer frente en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito social a las consecuencias de esta grave pandemia. Hemos intentado resumir, condensar y priorizar aquellas que entendemos que son más prioritarias o más desconocidas y comunicarlas. Y por otro lado, lo que hemos hecho es analizar el impacto de estas medidas en el territorio. Y si vemos alguna deficiencia o tenemos alguna sugerencia, y ya te digo que hemos tenido unas cuantas, hemos hecho llegar a diario informes al gobierno, directamente a la vicepresidencia primera del gobierno, haciéndole propuestas de aquellas áreas de mejora o aquellas cuestiones que entendíamos que podía dársele una respuesta, ¿no? Estamos en contacto con multitud lógicamente, de ciudadanos y ciudadanas, de organizaciones sociales a las que escuchamos, cada uno de nosotros. Yo el otro día hablando con un compañero le decía, bueno, parecemos la centralita del 112, porque es verdad, todo el mundo, quien tiene tu teléfono, y lo tiene mucha gente, pues te termina llamando para cosas muy Sí, insospechadas, desde
yo que sé, tiene un familiar, ahora ya no, pero al principio había mucha gente en otros países que no sabían cómo volver, pues ahí hemos estado los senadores haciendo intermediación con los ministerios y intentando ayudar a la gente que estaba afuera. O, por ejemplo, un autónomo que no sabe cómo tramitar algún tipo de las ayudas que se han puesto en marcha, un pequeño empresario que se le atasca un ERTE y no entiende que el silencio administrativo superado los 5 días pues es positivo. En fin, todas estas cosas las hacemos a diario, pues un poco con lo que esta información que extraemos de la vida del día a día de la calle, pues lo que hacemos es trasladarla al gobierno, de tal manera que llevamos estas 5 semanas. Yo no sé si esto del teletrabajo es mucho peor que la actividad presencial, porque te metes aquí en este sitio donde estoy por la mañana y sales por la noche, ¿no? O sea, que si no son No, reuniones, son atender a medios de comunicación, escribir artículos a los que nos gusta escribir y bueno, pues esa es un poco la actividad parlamentaria y extraparlamentaria que creo que es muy importante de contacto directo con la gente, con la realidad, ¿no? entonces estamos viendo que a pesar de esta pandemia, Uh -huh. el Senado no para, o sea, ni no va a parar, por lo menos por parte del grupo socialista. Y eso es muy bueno y eso nos anima mucho a seguir trabajando y también eh, sus palabras son lo que está sucediendo ahora, el miedo, lo que la gente no sabe cómo actuar en esta situación, el que no sabe cómo actuar ante un ERTE, cómo volver a su país, pues son esas pequeñas cosas que trae este virus, pero que sin duda por parte del Senado, una labor increíble y que no va a parar y estamos viéndolo. Entonces, la segunda pregunta, perdone si me trabo un poco, es los No, nervios. no, estupendo, va muy bien. Entonces, nuestra segunda pregunta sería si el Grupo Socialista en el Senado está preparándose para una crisis que se aproxima y que se ve que está ya cerca bueno, de venir, de activarse una nueva crisis. Incluso se dice peor que la que vivimos en 2009. Sí, 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 desde luego que nos hemos estado preparando desde el minuto uno, porque enseguida entendimos que a la crisis sanitaria y al frente sanitario, es decir, que al hecho de a salvar vidas, le iba a tener que suceder necesariamente una crisis económica y social, pues seguramente la más dura que hemos tenido que atravesar pues en la historia reciente de nuestro país, ¿no? Hay quien la compara con la posguerra, tras la guerra civil. De todas maneras, por ser prudentes y no ser ni excesivamente alarmistas, pero sobre todo intentar ser lo más ajustados posibles a la realidad, hemos de decir que no sabremos muy bien la magnitud de la crisis social y económica hasta que no haya finalizado un poco la crisis sanitaria, porque una va a dar la medida de la otra. Pero sin enrollarnos mucho, te diré que hemos tenido claro que a lo que sí podíamos anticiparnos, lo que sí sabemos que va a llegar, aunque no sepamos su dimensión y su tamaño, es una crisis social y económica muy importante. Por eso, desde el primer minuto, el gobierno ha estado desplegando todo un abanico de medidas sociales para no dejar a nadie atrás, ¿no? Hemos estado explicándolas, esa es una parte importante de nuestro trabajo, tanto diputados como senadores, explicando estas medidas que hemos ido desarrollando en un compromiso económico del Gobierno de España como nunca se había conocido, que no tenía precedentes. Hemos puesto todas las herramientas del Estado a disposición precisamente de de las repercusiones sociales de esta crisis y paralelamente lo que hemos estado haciendo también es reclamando de las instituciones en el ámbito europeo una respuesta social, ¿no? a esta crisis que va a venir, porque tú lo decías, de esta crisis no podemos salir sobre las costillas y el esfuerzo de los mismos de siempre. Ya sabemos de qué va esto de hacer frente a una crisis económica y financiera y quién lo termina pagando. Ya Sí, sabemos muy bien que las fórmulas que articuló en 2008, 2009, la conocida como Troika, llevaban aparejadas la aplicación de un memorándum, es decir, eran rescate a cambio de recortes. sí, Recortes que han servido para debilitar en muchos sitios la sanidad pública que ahora necesitamos tanto. Bueno, esa fórmula ya sabemos de qué va. Ya hemos aprendido la lección. No. Ahora mismo, lo que los socialistas y el presidente Sánchez viene liderando, y hay que decirlo así, viene liderando. No es el único presidente, pero viene liderando en Europa es una respuesta social a esta crisis. Y si la solidaridad está encima
de la mesa de Bruselas es gracias al liderazgo español y al empuje del presidente Sánchez. Y algunas medidas Europa ya ha empezado a poner en marcha, ¿no? Yo creo que ha habido una respuesta, está habiendo una respuesta, quizás no tan rápida como nos gustaría a nosotros, pero sí que está habiendo una respuesta positiva para utilizar todas las herramientas del Banco Central Europeo que Europa tiene a su alcance para ayudar a los estados a hacer frente a esta crisis. El Banco de España el otro día daba algunas medidas, ¿no? Que, francamente duras de lo que puede suponer esta crisis. Hablaban de una caída del PIB de entre el 6 y el 11%. Bueno, pues habrá que contrarrestar esa Mm. caída de la economía para desplegar todo el programa social que queremos. Es decir, hay que buscar ingresos. Desde luego, una es la vía de la financiación vía los avales que nos pueda facilitar la Unión Europea. Y luego hay otro capítulo en el que tendremos que trabajar y es el capítulo de la fiscalidad, ¿no? Hay una parte de las rentas de nuestro país que deben hacer un mayor esfuerzo para que el gobierno de Canarias, para que el gobierno de España podamos, primero, reforzar el estado del bienestar, que es la gran lección que tenemos que aprender, brindar la sanidad pública, reforzarla, ampliarla para hacer frente a este tipo de eventualidades como la que estamos viviendo y, sobre todo, no dejar a nadie en la estacada, ¿no? O sea que de Europa lo que demandamos es ayudas, pero no a cambio de recortes. Eso estima mucho porque, claro, vivir otra vez lo que se vivió en 2009, no, Uh-huh. muy difícil, es muy difícil. Entonces, el tercer apartado, pues Uh-huh. sería un poco por la situación de Canarias. Entonces, mi pregunta sería, en esos planes que tiene en mente el Grupo Socialista en el Parlamento, en el Senado, perdón, ¿tendría en cuenta las comunidades autónomas con más riesgo por esta pandemia, como es el caso de Canarias, que vive prácticamente del sector turístico? Uh-huh. ¿Habría de hacerse un plan ya, o de hacerse un plan, que el plan se va a hacer seguramente? Uh-huh. Eh, un apartado especial para las comunidades autónomas más afectadas. Bueno, somos muy conscientes de la realidad que vive en comunidades autónomas como es Canarias o como también Baleares, en las que el sector turístico tiene un peso muy fuerte en el PIB, es decir, en la economía y en el empleo, en la vida de muchas familias, ¿no? Somos conscientes de esa realidad y desde el Grupo Parlamentario Socialista pues lo somos a diario porque tenéis una representación de senadores y senadoras de esa isla que son muy activos, que son muy conocedores de la realidad y que de verdad que tienen bastante habilidad para que colocarnos en el contexto de los problemas que pueden tener todas las comunidades, para que Canarias esté muy presente en la actividad parlamentaria, ¿no? Esto hay que reconocer a los compañeros senadores de Canarias, de tal manera que somos muy conscientes de las dificultades a las que os estáis enfrentando y os tenéis que enfrentar por esa realidad de tener una economía dependiente de una manera muy importante del sector turístico. Yo creo que ya se están haciendo cosas muy importantes. Desde luego el gobierno canario ha sido uno de los primeros en reaccionar y ahí quiero de verdad que poner en valor eh, el empuje y el liderazgo de Ángel Víctor de Torres, el presidente de la comunidad canaria, y yo creo que ha puesto en marcha medidas pioneras en el ámbito de lo social que seguimos muy de cerca, ¿no? Como ese ingreso canario de emergencia, fue una de las primeras comunidades autónomas en responder para que ofrecer una ayuda a todas esas personas que podían quedarse por el camino. En fin, y también, por ejemplo, en el pago del alquiler de las hipotecas han tomado medidas desde Canarias que creo que son referencia a nivel estatal. Se han agilizado muchos trámites para que eliminar burocracia. En fin, que el gobierno canario está respondiendo, yo creo que de manera muy eficaz. Pero es verdad que lo que Canarias necesita y lo que el conjunto del país necesita, de las comunidades autónomas necesitan, es de un gran acuerdo de país para iniciar la reconstrucción. Cada comunidad con sus particularidades, pero primero necesitamos un gran acuerdo de país como el que está proponiendo el presidente Sánchez, porque de esta crisis vamos a salir solo de una manera y es si somos capaces de aunar esfuerzos. Aquí hacen falta todas las manos, no sobra nadie para iniciar No. este proceso ingente
de reconstrucción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que sentar las bases. Nosotros, a pesar de las dificultades y de que algunos, la derecha, lo está poniendo muy difícil, se están comportando de una manera, creo que poco leal, o poco consciente, bueno, no, conscientes son, poco Ujú. leal con la situación actual y con el Estado, no tanto con el Partido Socialista del Gobierno, sino con el Estado, pero es claro que necesitamos un gran acuerdo. Y a nivel autonómico, lo que el presidente Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados, yo creo que hacía especial hincapié es a la necesidad de que haya un pacto también a nivel autonómico. Da igual quién gobierne, en Canarias gobernamos el Partido Socialista, pero en mi comunidad, en Castilla y León, por cierto, hoy es el día de Castilla y León, hoy es fiesta aquí en mi comunidad autónoma, pero Felicidades a gobierne, todos. que, gobierne quien gobierne, que llegar a un acuerdo. Llegar a acuerdos. Y los socialistas, de luego, vamos a facilitar esos acuerdos donde estemos en la oposición. Yo no sé, todavía el Partido Popular no ha respondido. El señor Casado parece que se siente incómodo en el acuerdo. En fin, si necesita unos días más, se los vamos a dar, pero la cosa no está para esperar mucho, Sí, porque la no es gente... momento de pelear, no es momento de pelear entre nosotros mismos, sino de ayudarnos, de seguir hacia Sí, sí, adelante. la gente tiene urgencias, ¿no? Lo sabemos. No hay más que mirar alrededor de donde tú vives o donde vivo yo, que hay gente que está pasando dificultades, ¿no? No está para pensárselo mucho, en fin, hay que ponerse manos a la obra. Luego los socialistas lo tenemos muy claro. Sabemos que lo que tenemos que hacer es salir de esta crisis sin dejar a nadie en la estacada y que tenemos que arrimar el hombro con todas nuestras fuerzas para sumar voluntades políticas y acuerdos a todos los niveles, a pesar de las diferencias que podamos mantener con otras fuerzas políticas. Y eso es lo que estamos haciendo y esto es lo que vamos a seguir haciendo porque a pesar ni los bulos, ni las mentiras, ni los ataques tan duros que estamos viviendo por parte de la derecha mediática, pues no nos van a distraer. Porque, en fin, No. en otras ya nos hemos visto, ¿verdad, compañero? Planes que tiene en mente el Grupo Socialista en el El Canario de emergencia fue una de las primeras comunidades autónomas en responder para que ofrecer una ayuda a todas esas personas que podían quedarse por el camino. En fin, y también, por ejemplo, en el pago del alquiler de las hipotecas han tomado medidas desde Canarias que creo que son referencia a nivel estatal. Se han agilizado muchos trámites para que eliminar burocracia. En fin, que el gobierno canario está respondiendo, yo creo que de manera muy eficaz. Pero es verdad que lo que Canarias necesita y lo que el conjunto del país necesita, de las comunidades autónomas necesitan, es de un gran acuerdo de país para iniciar la reconstrucción. Cada comunidad con sus particularidades, pero primero necesitamos un gran acuerdo de país como el que está proponiendo el presidente Sánchez, porque de esta crisis vamos a salir solo de una manera, y es si somos capaces de aunar esfuerzos. Aquí hacen falta todas las manos, no sobra nadie para iniciar no. este proceso ingente de reconstrucción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que sentar las bases. Nosotros, a pesar de las dificultades y de que algunos, la derecha, lo está poniendo muy difícil, se están comportando de una manera, creo que poco leal o poco consciente, bueno, no, conscientes son, poco Ujú. leal con la situación actual y con el Estado, no tanto con el Partido Socialista del Gobierno, sino con el Estado, pero es claro que necesitamos un gran acuerdo. Y a nivel autonómico, lo que el presidente Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados, yo creo que hacía especial hincapié es a la necesidad de que haya un pacto también a nivel autonómico. Da igual quién gobierne, en Canarias gobernamos el Partido Socialista, pero en mi comunidad, en Castilla y León, por cierto, hoy es el día de Castilla y León, hoy es fiesta aquí en mi comunidad autónoma, pero Felicidades a gobierne, todos. que, gobierne quien gobierne, que llegar a un acuerdo. Llegar a acuerdos. Y los socialistas, de luego, vamos a facilitar esos acuerdos donde estemos en la oposición. Yo no sé, todavía el Partido Popular no ha respondido. El señor Casado parece que se siente incómodo en el acuerdo. En fin, si necesita unos días más, se los vamos a dar, pero la cosa no está para esperar mucho, Sí, porque la no es gente... momento de pelear, no es momento de pelear entre nosotros mismos, sino de ayudarnos, de seguir hacia Sí, sí, adelante. la gente tiene urgencias, ¿no? Lo sabemos. No hay más que mirar alrededor de donde tú vives o donde vivo yo, que hay gente que está pasando dificultades, ¿no? No está para pensárselo mucho, en fin, hay que ponerse manos a la obra. Luego los socialistas lo tenemos muy claro. Sabemos que lo que tenemos que hacer es salir de esta crisis sin dejar a nadie en la estacada y que tenemos que arrimar el hombro con todas nuestras fuerzas para sumar voluntades políticas y acuerdos a todos los niveles,
a pesar de las diferencias que podamos mantener con otras fuerzas políticas, y eso es lo que estamos haciendo y esto es lo que vamos a seguir haciendo, porque a pesar ni los bulos, ni las mentiras, ni los ataques tan duros que estamos viviendo por parte de la derecha mediática, pues no nos van a distraer, porque, en fin, No, en otras ya nos hemos visto, ¿verdad, compañero? Tú eres muy joven, pero si preguntas a sí, tus soy joven. abuelos, te contarán cosas que a lo mejor, en fin, te hacen establecer algún tipo de relación. Es decir, siempre hemos sufrido presiones y ataques y estas cosas, y siempre hemos tenido muy claro cuál es el rumbo a seguir. Así que Siempre yo, hemos salido siempre eso adelante es, y unidos y es lo que es muy importante. que no También perdamos el tiempo. esas labores que está haciendo el Partido Socialista también se han visto reflejadas aquí en mi zona donde yo vivo, en San Cristóbal de la Laguna, con nuestro alcalde Luis Giray, que ha ayudado a muchas familias que no tienen recursos. Y eso es lo que hay que hacer. Es momento de ayudar, no es momento de pelear, porque las Mira, peleas pues, con lo que estamos viviendo no podemos pelearnos porque entonces ni vamos a salir de la situación ni vamos a mejorar. Entonces es momento de ayudarnos entre todas y todos y salir hacia adelante lo más rápido y lo mejor posible. Es sí, la única opción. si en un momento como este no somos capaces de unirnos, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuándo? Exacto, exacto. ¿Cuándo? Porque no es que sea una gran ocasión, es la ocasión. Y has puesto muy buen ejemplo de de un alcalde Luis Geray, al que conozco personalmente, que tiene muy claro esto. Lo tiene muy claro. Es un tipo que da pocos rodeos y pierde muy poco el tiempo, porque sabe que su función como alcalde es dar una respuesta a toda esa gente que cuando se cruza por la calle, yo he caminado con él por la calle de la Laguna, se acercan a él para trasladarle tal o cual problema. Él sabe muy bien que su trabajo es responder a eso y no andar perdiendo el tiempo en debates estériles y menos en un momento como este. Así que tenéis un excelente alcalde de la Laguna, por cierto. Lo sabemos, lo sabemos. Y él también lo sabe. Él también sabe que es un excelente alcalde. Aunque se pone el nivel muy alto, siempre se exige más, pero siempre logra superarse. Entonces, vamos a pasar con el cuarto apartado, que serían preguntas que la gente le hace a usted. Recuerdo a los que nos están viendo que si quieren hacerle alguna pregunta, que tenemos varias, si quieren hacerle alguna más, tienen que ir a la historia que está antes del directo y ahí en el apartado de preguntas, escribe la preguntita y yo de aquí se la leo, ¿vale? Entonces, tenemos una pregunta y es, como usted, aparte de senador, es concejal de Cultura, Educación y Juventud y también tiene el título de maestro de primaria. Entonces, mm, la pregunta sería, ¿usted cree que la juventud que estudia en este momento, que está en un curso, pongamos un ejemplo de primero a segundo de bachillerato, de primero a segundo de ciclo, entre cursos de la universidad, digamos que no gente que acaba este año o que está en su último año, va a pasar al último, sino que está en medio de un curso, ¿usted cree que esos estudiantes estarían o estarán menos preparados que los estudiantes que ya tienen esa titulación o que, por ejemplo, empezarán el próximo año y esto no les afectará con el corte o con lo que ha pasado de las clases, el suspender las clases? No, no lo creo. No creo que vayan a estar menos preparados. La formación de una persona no se reduce a un año de su vida y ni a unos meses por esta circunstancia en la que estamos, sino que continúa a lo largo de toda su vida, incluso cuando ha terminado su periodo formativo, ¿no? El título no lo es todo, uno tiene que seguir formándose y además cada vez es necesaria una formación más multidisciplinar, ¿no? Y no tan específica. Eso quiere decir que aunque yo sea maestro especialista en educación artística, pues me haya tenido que formar en otras disciplinas para poder tener más opciones, ¿no? de insertarme en el mercado laboral que cada vez demanda y va a demandar más perfiles profesionales multidisciplinares, ¿no? No tan especializados, porque bueno, el trabajo especializado ya sabemos quién lo va a realizar, ¿verdad? Lo van a realizar, hablamos de la cuarta revolución industrial, el trabajo especializado, quien mejor lo hace son los ordenadores y las máquinas, pero hay una cosa que los ordenadores y las máquinas todavía no hacen y creo que no van a hacer, que es precisamente atender a empleos que
que existen ahora y otros que van a existir en el futuro, donde el factor humano, donde la improvisación, el trabajo en equipo y estas habilidades que los ordenadores son capaces de hacer, pues van a requerir de personas que manejen y apliquen al mercado del trabajo ese tipo de habilidades, ¿no? Por lo tanto, yo respondiendo a tu pregunta, no solo no lo creo, sino que insisto en que uno no termina de formarse en unos meses ni con un título, sino que hay que seguir formándose y van a tener con seguridad las mismas opciones que los demás. Está bien, está bien oír sus palabras porque soy estudiante y justo me pilla en esa situación, el pasar de un primero a un segundo y claro, es una duda que tenemos muchos estudiantes, dado que, claro, el empresario que vea mi currículum cuando yo acabe mis estudios dirá, oye, este chico ha estado cursando en un año en el que su estudio se ha cortado a la mitad. Entonces, estará más, menos, igual preparado que un estudiante que ha hecho su curso con total normalidad. Entonces, considero lo mismo que ustedes. O sea, la normalidad dentro de lo que podemos hacer, la estamos haciendo, estamos estudiando, haciendo las tareas, haciendo los exámenes, o sea, vamos a estar igual o incluso mejor por esta situación en la que estamos afrontando los estudiantes para el futuro. Entonces, es alentador escuchar su palabra, saber que gente como usted opina que vamos a estar igual de preparados que los que ya tienen su título o que los que lo van a tener. Que no este virus no ha cortado nuestro aprendizaje. Es muy alentador escuchar, escuchar sus palabras. Bueno, depende del concepto de aprendizaje y de educación que se tenga, ¿no? Yo intentaba tener además soy maestro, sé que el aprendizaje es mucho más omnicomprensivo, mucho más amplio que el estrictamente académico. Y bueno, no solo los de tu curso sufrís la pandemia, ¿no? Yo creo que esta, por desgracia, la sufrimos todos, ¿no? Y a todos los niveles, en el ámbito laboral y en el ámbito estudiantil es para todo. Mira, unos exámenes, una docena de exámenes. ¿Cuántos exámenes has hecho a lo largo de tu vida? Cuenta, así rápidamente, venga, rápido, desde primaria. Cientos, miles. ¿Cuántos te quedan por hacer a lo largo de tu vida académica? ¿Otros Siento. cientos? Sí. ¿Qué son 12 o 15 exámenes en tu expediente académico? No va a haber ningún empresario o empresaria que te deje de contratar por unos meses. Además, estoy seguro que tú en estos días, como yo y como todos, estamos aprendiendo muchas cosas para el futuro. Estoy seguro. Entonces, tenemos también una pregunta aquí, que sería, o sea, cómo es normalmente el funcionamiento del Senado? Sería la pregunta que hemos recibido. Bueno, el Senado es ese gran desconocido que aparece muchas veces en envíos masivos de WhatsApp, con bastantes bulos, ¿no? Yo creo que por desconocimiento. Y el Senado es una cámara legislativa que lo que hace es, por un lado, la función de control al gobierno. Hacemos lo que nos manda la Constitución española. Eso así, dicho así de antemano, ¿no? Pero ¿esto qué consiste? Bueno, existe la función de control al gobierno, igual que en el Congreso. Tenemos capacidad legislativa, igual que la que tiene el Congreso. Participamos en el proceso de elaboración de leyes. Es verdad que como Cámara de segunda lectura, es decir, las leyes primero empiezan en el Congreso su trámite, pasan al Senado y terminan volviendo al Congreso, que es quien decide finalmente. No tenemos una capacidad legislativa plena. Ese es uno de los grandes déficits que tenemos como Cámara. Tenemos un pleno que se reúne dos veces al mes y luego hay pues una treintena de comisiones sobre diferentes tareas, como las que puede haber en un ayuntamiento o como las que hay en el Congreso de los Diputados, que se reúnen periódicamente, y además tenemos algunas especificidades como Cámara, ¿no? El Senado elige la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esto, muy poca gente suele reparar en ello, pero es la mitad del órgano supremo que gobierna la justicia en nuestro país. Son los que deciden, por ejemplo, quiénes terminan juzgando las causas por corrupción del Partido Popular, por ejemplo. Fijaros si tiene importancia. Bueno, pues la mitad los decide el Senado. Aparte, tenemos esa competencia que mucha gente descubrió hace unos años, ¿verdad? Que es la de la aprobación del artículo 155 de la Constitución. Esa es una competencia exclusiva del Senado. Y además, tenemos, no me quiero poner muy rollo, pero tenemos una particularidad que mucha gente también desconoce.
Y es que en toda la arquitectura institucional del Estado no existe un órgano parlamentario donde se puedan reunir y sentar alrededor de la misma mesa los presidentes autonómicos o consejeros, los parlamentarios nacionales y el gobierno de España. Y diría mucha gente, pero bueno, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es posible que un Estado descentralizado y un Estado autonómico no tenga la posibilidad de que en un órgano formal parlamentario se sienten los representantes de todos los niveles? A comunidades autónomas, Estado central, Parlamento y Gobierno. Bueno, pues en el Senado existe la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que es el único órgano parlamentario del Estado donde esto es posible. Y se reúne muy poco. Bueno, se va a reunir el día 30, por cierto, se va a reunir el día 30 para debatir sobre bueno, las repercusiones del estado de alarma en las comunidades autónomas, y esta Comisión General de las Comunidades Autónomas es una de las grandes particularidades del Senado. Hace no mucho me decía, y con esto termino la respuesta, que si me enrollo mucho, córtame, que suelo No, no, enrollarme. no. Sí, 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 tengo mucho peligro. Y me decía un presidente autonómico que sabe mucho, me decía, ¿cómo es posible, Ander, cómo es posible que un Estado autonómico tan descentralizado como es el nuestro, lo cual es muy positivo, los presidentes autonómicos, si no es porque nos llama el presidente a la conferencia de presidentes, que la conferencia de presidentes no es un órgano institucional, es un órgano formal. El presidente llama a los presidentes autonómicos y se reúne con ellos, ahora una vez a la semana, por videoconferencia. Pero realmente eso no es un órgano parlamentario. ¿Cómo es posible, me decía, que los presidentes autonómicos solo hablemos entre nosotros y nos veamos cara a cara cuando, por ejemplo, hay un acto institucional, por ejemplo, un desfile, o cuando vamos a saludar al rey en algún acto oficial y nos vemos allí todos, ¿no? Lo demás, no existe esa coordinación horizontal. Aquí las relaciones del Estado entre comunidades autónomas y el Estado central son bidireccionales, son bilaterales. El Estado central con el presidente o presidenta de la comunidad autónoma. Pero lo que España necesita, por eso el Senado es muy importante de cara al futuro, y lo estamos viendo estos días, necesita de una coordinación horizontal entre comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque descubrimos que en la prestación de determinados servicios fundamentales, servicios básicos, pues hay algunas disfunciones que hay que mejorar. Y eso es una de las grandes bazas para mí del Senado como Cámara de Representación Territorial. Esa vocación territorial será el gran caballo de batalla y la gran oportunidad del Senado como Cámara. Digamos que el Senado es ese gran desconocido en la política, entonces. Mucha gente no conoce de su actividad, pero es muy importante para la actividad política de nuestro país. Sí, yo creo que es el gran desconocido. También hace un poco de cámara sparring, ¿no? Es como el saco de boxeo. Pues alguien lo tiene que hacer ese trabajo también. Entonces, cada vez que hay una crisis, el Congreso, nadie se cuestiona que haya un Congreso de los Diputados, ¿verdad? Te guste más o te guste menos, pero nadie cuestiona que exista un Congreso de los Diputados, o hay poca gente que lo cuestione. Pero claro, la cámara sparring que se lleva todas las bofetadas es el Senado, ¿no? Mucho por desconocimiento por un lado, y por otro lado, porque es verdad, y algunos venimos planteando una reforma de la Constitución que precisamente lo que haga sea convertir verdaderamente el Senado en una Cámara de representación territorial, que primero tenga capacidad legislativa propia en materias que están descentralizadas, educación, sanidad, que no tengan las leyes que volver al Congreso, sino que se decidan en el Senado, y que todo esto que hemos estado hablando de la coordinación horizontal de un Estado descentralizado, pues se refuerce, ¿no? Mira, y termino con una cosa. No hay Estado descentralizado en el mundo, ninguno, que no tenga un Senado. Puede ser un Senado más pequeño o más grande, con más competencias o con menos competencias, pero no hay ninguno que no tenga un Senado. Digo por aquellos que se plantean su eliminación, que yo creo que se creen que son más listos que ningún otro país del mundo, y comprobarán como en otros países muy descentralizados, como es el nuestro, hay necesariamente una Cámara de Coordinación Territorial, un Senado. Importantísimo el Senado en nuestro país. Así que vamos a pasar con la última pregunta, ¿vale? Antes de cortar el directo. Bien, Y sería, ya que hoy es el día del libro, que nos gustaría que nos recomendase un libro. Su libro favorito, por pues, ejemplo. Libro que... ay, pues hay, así. bueno, favorito. Bueno, uno no sé, pero hay un libro que releí hace poco, que me gusta muchísimo, que es El país de la canela. Se titula, de William Ospina, que es un libro pues, muy interesante sobre la época
de la época colonial, la época de la conquista de Perú. Pero lo hace desde una óptica, es un escritor colombiano, William Ospina, que es muy, muy, muy interesante. Me gusta muchísimo ese libro. Y luego, algo que he estado leyendo estos días, lo tengo aquí, os recomiendo leer este libro, El fin del armario, de Bruno Bimbi. Es un ensayo político sobre los derechos de colectivo LGTBI en el mundo, y hace un análisis muy fuerte del ataque que han sufrido estos derechos en países como Brasil por parte de la ultraderecha. Creo que es un libro muy, muy, muy de actualidad, muy interesante. Yo creo que su autor ha hecho un análisis muy pormenorizado de esta cuestión, y de verdad que os lo recomiendo porque nos va a ayudar a entender muchas de las cosas que están pasando en este momento en España por parte de la derecha y de la ultraderecha, y del ataque que están sufriendo no solo las instituciones y la verdad y todas estas cosas que vimos, sino que realmente lo que estamos viendo estos días es un ataque a los valores democráticos que sustentan nuestra democracia. Es un libro muy recomendable en el que podemos extraer algunas conclusiones muy, muy positivas. Pues agradecerle la participación en el directo. Un Oírle placer. ha sido muy alentador en todos los temas que hemos tratado, tanto para las comunidades afectadas o que van a estar gravemente afectadas como Canarias, el papel del Senado actual, qué hace el Senado. Solo agradecerle la participación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha Un sido placer. un placer para nosotros tenerle hoy aquí. Me vas a permitir que salude a alguna de las personas que estoy viendo, a una compañera del grupo Claro, parlamentario, Olivia Delgado. Un beso, Olivia. Y también que salude a una política canaria, una mujer política canaria que admiro mucho, a Nira Fierro, la secretaria general mira, del grupo, vicesecretaria general del partido en Canarias, que es uno de los mira, grandes fíjate. valores del socialismo canario. La he visto por ahí y quiero agradecerle que esté, y en general a todos los compañeros y compañeras de La Laguna, a vuestro alcalde y a todos los que nos están siguiendo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Que pase usted un buen día. A vosotros también. Un abrazo. Adiós.